Pérez y guitarra, agradecemos mucho la colaboración también. Abrimos esta presentación de un libro, del noveno libro de edición de La Grieta. Para nosotros es un gustazo esto que está pasando. Y a nosotros nos causa un placer muy especial presentar el libro de Delia, porque bueno, a Delia la conocemos hace muchos años y sabemos que es alguien que trabaja, una laburante, digamos, de la cultura, no solo de su época como maestra, sino casi después con más intensidad. No quiero decir que como maestra no sea laburante de la cultura, pero como escritora sos más laburante de la cultura. Bueno, para nosotros, insisto, es un placer poder, desde nuestra modesta editorial, poder ofrecer lo que va de un año y un mes. Nosotros arrancamos en enero del 2004 con el primer capítulo y ya vamos por el noveno título. Finalmente les di el gusto. Estiré la pata. No estaba dispuesta a hacerlo, ni siquiera cuando me mandaron a ese hotel 5 estrellas para gerontes. Habráse visto palabra más desagradable. Que por su bien, tía, decían, su salud ya no es tan buena. Lo único que me aquejaba era ese ojo de gallo en el dedo mínimo del pie derecho que me había acompañado desde la época de mi gurú. Mal que me pese, no hubiéramos podido vivir separados. El dolor me hacía sentir viva. Mi corazón estaba fuerte. Podía respirar más profundamente que cualquiera. Me faltaba una sola muela del juicio. Una sola. Gato que hacía morir de envidia más de uno cuando hincaba el diente en un choripán y masticaba con fruición y los otros debían contentarse con sopa crema y pollito picado. Nunca fui consciente del afecto que noté en ese montón de gente porque estaba repleto. Creo que había 3 personas a quienes no conocía. Todos los demás eran conocidos, amigos. No sentí esa, digamos, esa presencia por obligación o por compromiso. Al contrario, fue para mí un descubrimiento que nunca pensé que iba a tener, ¿no? Yo fui maestra rural durante muchos años y me dedicaba a mandar lo que yo llamo, o llamé siempre, cartas a la autoridad. Es decir, notas pidiendo cosas para las escuelas, cosas que siempre faltaban, por supuesto. En un momento dado, la escuela donde estaba, que era de personal único, no tenía absolutamente nada. Tenía un globo terráqueo que era un sacapuntas. Entonces le escribí a la directora de enseñanza primaria diciéndole que Colón se estaría revolcando en su tumba de ver que no podía explicar su teoría con un sacapuntas. Así fue como llegó a la semana siguiente una camioneta con todo el material que necesita cualquier escuela. Una vez que me jubilé, vine a vivirme acá a San Martín de los Andes y empecé un taller con Graciela Vázquez Moure. Fue ese el puntapié inicial, digamos, que tuve. Siempre me había gustado escribir, pero nunca me había dedicado a eso. Y a partir de ese taller empecé a escribir y ya no paré. Yo tengo 4 libros en colaboración. Es una antología con otros amigos escritores. Mi primer cuento fue Sol de Otoño. Con Gustavo empecé con Libros y Más, el boletín de la Biblioteca 9 de Julio. Con Gustavo Santos y Horacio Margenat empezamos la revista cultural Desvío, que tuvo una vida de 10 números nada más. Y desde hace casi un año estoy colaborando con una columna en El Legendario. A Detrás de la Puerta llegamos a raíz de un pedido de la revista La Grieta, de la editorial La Grieta, para un libro de cuentos. Me llamó Daniel y Marcelo Bardelli porque querían un libro de cuentos y es el único exclusivo que tengo, digamos. Me interesa mucho el humor, pero también escribo cosas serias, digamos, sin humor, pero tiendo más al humor. Eso surgió acá en San Martín cuando empecé a escribir,
porque si yo miro para atrás y analizo mi persona, puedo decir que era un picle. No tenía ningún sentido del humor. Yo no sé si por la vida que llevaba, por las dificultades, por tener que arreglárselas como uno podía en condiciones tan difíciles. A mí me sorprendió el prólogo que escribió Gustavo y los elementos que había detectado, cosas que tal vez por haber sido cuentos escritos en distintas épocas, yo eso no lo percibía. Después del prólogo, releyendo, me di cuenta que él tenía razón. ¿Y cómo aparece tanto la muerte? Porque hay casi un 30% de los relatos en que aparece la muerte, ¿no? Yo tengo 2 cuentos que ya estuvieron publicados, que fueron los que más me costaron, los que más tiempo me llevaron a hacer. Y son aquellos en que tenía idea de qué iba a escribir. Uno de ellos era el título. Y tardé más de 2 años en escribir ese cuento, que es un cuento corto también. No tengo digamos, lo que tienen pintores o escritores, ese síndrome de la página en blanco, del lienzo en blanco. De pronto se me ocurre una frase, le escribo, y esa frase me va llevando. Es como que yo no fuera dueña del texto. Es algo curioso y que no lo sé explicar. A mí eso me va llevando, no son cosas que las piense. Soy observadora, siempre lo fui, y tal vez por eso, bueno, me surge una frase, la pongo, y ahí, hasta que no termino el cuento, no paro. Soy adicta a Marilena Walsh, por ejemplo, no solamente en la parte de poesía, que no es mi fuerte, sino en su prosa, a Doris Lessing, y después soy adicta, pero sumamente adicta a todo lo que sea el género policial. Tengo en preparación un libro que no es de cuentos, sino que es testimonial de toda mi experiencia y mi vida en 2 escuelas rurales. Tengo como 90 páginas escritas, va a tener fotos también. Tengo todavía material escrito en esa época sobre hechos que estoy revisando como para ir incorporándolos. Agradecer a todo el mundo que fue, a todos los que no fueron y me han dicho, me han encontrado por la calle y me han felicitado. No sé, agradecer el afecto que nunca pensé que era merecedora de ese afecto. En realidad hace pocos años que yo estoy viviendo acá y es una experiencia totalmente nueva para mí, muy gratificante, realmente.